buenos días, ¿se me escucha ahora? Hola. Bien lejos. Sí, Ok, sí. pero vamos a ver eso. Ahora sí, ¿verdad? Sí, hoy sí. Ok, gracias. Bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces a esta clase. Vamos a grabarla. Bueno, ya estamos, ¿verdad? Esta grabación, no hay problema. Lo que vamos a hacer ahora es ver un tema bien interesante con respecto a lo que es granulometría. Lo que hemos estado viendo granulometría y el otro tema que vimos era los límites, ¿verdad? Que hablamos en clase, pero aún no hemos hecho la práctica de laboratorio. Sin embargo, pues el tema que nos ocupa en esta mañana es la clasificación de suelos, ¿verdad? Así de que vamos a ver cómo es que se trabaja en ingeniería civil la clasificación de suelos. Cabe indicarle que hay dos maneras, ¿verdad? Uno lo que es, digamos, manual, clasificación visual manual, así se le conoce, y el otro que es por medio de ensayos de laboratorio. Vamos a ver los dos temas, ¿verdad? Los vamos a explicar y lógicamente allá en laboratorio, pues vamos a hacer los ensayos, ¿verdad? Para poder, digamos, tener más claro de qué se trata cada procedimiento. Entonces, fíjense de que todo esto está normalizado, lógicamente, ¿verdad? Y particularmente nosotros nos regimos por las normas americanas, las normas ASTM, y hay otras normas también, ¿verdad? En el caso de carreteras, la ASTO. Entonces, en base a esas normas vamos a trabajar. Sin embargo, cada país desarrollado, ¿verdad? Incluso tiene sus propias normativas. Los alemanes tienen sus propias normativas, los japoneses, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nosotros nos vamos a regir por esta normativa que nos va a dar las pautas para poder entenderlo y comprenderlo mejor, ¿verdad? Así de que vamos a ir viendo esta parte y lógicamente lo primero que tenemos es como resultado de aprendizaje de esta mañana es identificar los sistemas de clasificación de suelos utilizados para propósitos ingenierísticos y también clasificar un suelo, ¿verdad?, con datos obtenidos de ensayos realizados previamente, en el caso de la granulometría y los límites de plasticidad. Entonces yo espero que esta mañana, ¿verdad?, nos quede claro cómo funciona este método de clasificación y también cómo poder hacer un ejemplo, ¿verdad?, ver un ejemplo rápidamente cómo se clasifica el suelo. Entonces, esos serían, digamos, los dos aspectos que vamos a trabajar en esta mañana. Con respecto a la clasificación de suelos, bueno, les decía de que en nuestro medio tenemos dos normativas. En nuestro país se utilizan dos normativas. Uno que es para propósitos de construcción, llámese edificios, llámese residenciales, centros comerciales, es decir, todo tipo de obras civiles, ¿verdad?, en los cuales interviene la parte, digamos, de cimentaciones para la construcción de estructuras. Y el otro que se utiliza es exclusivamente para la construcción de carreteras. Entonces, en el caso de las edificaciones o estructuras civiles comunes, ahí nos vamos a regir por la norma ASTM. Y para propósitos de carreteras, ahí va a ser lo que es la clasificación de la ASTO. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata de esta parte. Con respecto
respecto a la clasificación de la AESCO, bueno, aclaremos esto. Para propósitos de construcción de edificaciones, dentro del sistema de la ASTM, existe particularmente este procedimiento que se le conoce como del método de la SUB, que quiere decir Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, ¿verdad? Es decir, todo esto está en base a una normativa. Y para la carretera decía de lo que es las normas ASTO, lo que significa es que es un sistema de sociedad americana, ¿verdad?, de carreteras y transportes oficiales. Por eso las siglas ASTO en inglés, ¿verdad? Entonces, esta presentación ya está compartida, ¿verdad? Pueden ustedes revisarla posteriormente y aprenderse, digamos, estas siglas, estos aspectos que son muy importantes y manejarlos, ¿verdad? Entonces, de hoy en adelante, cuando nos digan el SUB, vamos a saber que se refiere a un sistema unificado de clasificación de suelos para clasificación de suelos de estructuras comunes. Y en el caso de carreteras, entonces aquí va a ser la normativa ASTO. Son dos métodos completamente diferentes, ¿verdad? Pero en sí, repito, son los más utilizados en nuestro medio. Ahora bien, aquí tenemos una gráfica de lo que es la clasificación de suelos en base a la ASTM, es decir, para propósitos de ingeniería. En ese sentido, está esta norma, ya vamos a ver más adelante esta normativa, y aquí me está diciendo a mí cómo se clasifica un suelo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, inicia en base a lo que son las mallas, es decir, la granulometría, ¿verdad? Se va a tomar en cuenta los porcentajes que pasan en función de la granulometría. Y posteriormente, se trabaja en base a lo que son los límites. Yo sé que esto no lo hemos visto todavía en los laboratorios, pero son los aspectos que utiliza esta normativa. Ahora bien, ahí en la presentación aparecen unas letras que quizás para ustedes no sé si podrían ser nuevas, ¿verdad? Pero vamos a adelantar la presentación y quiero que veamos esto. Fíjense bien, esta sería la simbología, por así decirlo, del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Y por lo tanto, como técnico, ¿verdad?, se requiere que nosotros manejemos esta simbología y la aprendamos. Por ejemplo, la G se refiere a lo que es la grava, ¿verdad? De ahí les hemos puesto el nombre en inglés y en español. Entonces, de hoy en adelante, cuando ustedes vean una G, si estamos hablando de sistemas de clasificación de suelos, se refiere a lo que es la grava. La arena es una S, debido, ¿verdad?, que en inglés se escribe sand. Entonces, se representa por una S. Quiere decir que cuando veamos una S, vamos a saber que estamos hablando de una arena. Luego tenemos la M, que significa un limo. El limo lo podríamos describir como suelos finos, de partículas finos, ¿verdad?, que se parecen como talco, por así decirlo, ¿verdad? Son bien suaves. En nuestro medio, particularmente en el área metropolitana de San Salvador, hay bastantes materiales, ¿verdad?, de limo. Pueden ser gris claros, gris oscuros, ¿verdad? Generalmente esos colores son los que predominan en nuestro medio. Luego tenemos la C, que esa quiere decir arcilla, clay en inglés, arcilla, ¿verdad? Luego la O se refiere a material orgánico, es decir, la descomposición, ¿verdad?, de la flora o la fauna, entonces se convierte en orgánico. Y también está el P o el PT, algunos le ponen las dos siglas, ¿verdad?, tal como está ahí PT, otros se le ponen P, lo que es la turba. La turba se refiere a que son suelos extremadamente orgánicos, sueltos, saturados, ¿verdad? Entonces, son suelos que para el punto de vista de ingeniería civil no son buenos, ¿verdad? Pero en cambio un agrónomo estaría encantado, ¿verdad?, con este tipo de suelos. Por ejemplo, si nosotros fuésemos a una finca donde hay café, generalmente vamos a encontrar la primera capa, un material orgánico, que se refiere a la descomposición, ¿verdad?, de la flora particularmente.
y ahí podemos hacer nosotros la diferencia. Ahora bien, hay otras letras bien interesantes, que es la L, la H, la W y la P. La L se refiere cuando son suelos de baja plasticidad. Y vamos a entender que la baja plasticidad está relacionada con aquellos valores donde el límite líquido es menor que 50. Esto, si quiere, vaya tomando la nota en sus cuadernos, ¿verdad? Porque aquí aparece en la tabla, pero si usted lo pone en sus propias palabras, lo va a entender mejor. Entonces, repito, baja plasticidad se representa por una L y se refiere a aquellos suelos en los cuales el límite líquido es menor que el 50%. La H significa alta plasticidad y se refiere cuando son o tiene límites líquidos mayores del 50%. Entonces, eso es en cuanto, digamos, a los ensayos de plasticidad, de límites, de consistencia. Y con respecto a la W, significa materiales bien graduados. Es decir, en una granulometría, en una curva granulométrica, va a haber agregado grueso, agregado intermedio y agregado fino, ¿verdad? Entonces, al dibujarla, sale casi como una S, ¿verdad? ¿Sí? O una Z, por así decirlo, bastante pronunciada. Entonces, significa bien graduada. Y la P significa pobremente graduada o mal graduada. Significa de que puede ser una curva granulométrica bastante inclinada, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, el entender este cuadrito nos va a ayudar mucho a nosotros para clasificar un suelo. Entonces, mire, es fácil aprendérselo, ¿verdad? La G, grava. S, la arena. El M significa el limo. La C, arcilla. El orgánico, la turba. Baja plasticidad y alta plasticidad. Y bien graduado o mal graduado, ¿verdad? Es sencillo esta tabla. Entonces, volviendo a esta parte, a esta tablita que teníamos acá, ahora la van a entender mejor, ¿verdad? Porque no sé si lo alcanzan a ver bien, pero veamos lo siguiente. Para suelos nos interesa todo aquel material que es menor de las 3 pulgadas, ¿verdad? Todo aquel material que pasa las 3 pulgadas y tenga partículas finas, podríamos clasificarlo ya como un suelo en general. Ahora, dentro del suelo, lógicamente, hay suelo grueso y suelo fino. El suelo grueso es aquel que está separado por la malla número 4. Si usted tiene un material y lo pasa por la malla número 4, entonces usted va a determinar, ¿verdad? Si retiene más del 50%, es un suelo grueso. Si pasa más del 50%, es un suelo fino. Esta tablita en esta clase quizás no la vamos a depurar porque no tenemos toda la información, pero sí quiero que entiendan algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aparece dos letras en la simbología, ¿verdad? ¿Sí? Aparecen ahí dos letras en varias, por así decirlo, en una columna. Por ejemplo, está la GW, la primera, donde dice símbolo del grupo. Entonces, el primer grupo aparece una GW, luego una GT. Fíjense bien, esto significa que la primera letra, ya sabemos que es una G, que significa grava, y la W significa bien graduado. Quiere decir que las siglas GW me van a decir a mí que es una grava bien graduada, ¿ya? Más abajo está GP, significa una grava mal graduada, ¿sí? Luego está también, ¿verdad? Otras siglas
que igualmente está compuesta por dos, por así decirlo, por dos letras. Está la GM. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la G significa grava y la M está relacionado siempre con materiales arenosos, limos arenosos, o tierra blanca en nuestro medio, ¿verdad? Si no conoce la gente común, pero realmente son limos o arenas limosas. Entonces, quiere decir de que sería una grava limosa. Luego tenemos un GC, una grava arcillosa. Luego tenemos una SW, una arena bien graduada. SP, arena mal graduada. SM sería una arena limosa, ¿verdad? Y una SC, una arena arcillosa. Y así sucesivamente, ¿verdad? Luego vienen los limos, las arcillas, los orgánicos y ya los materiales altamente arcillosos y la turba al final. Ahora bien, en este momento lo que me interesa a mí es que usted ya vaya relacionando que los suelos generalmente van a estar compuestos por dos letras, ¿sí? Difícilmente vamos a encontrar un suelo de una sola letra. ¿Qué significa esto? Fíjese bien. La primera letra significa que está compuesta por más del 50%. Es decir, si yo tengo un ejemplo, yo tengo aquí arena arcillosa, SC. Pongamos atención ahí en eso. Arena arcillosa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, si más de la mitad del material pasa a la número 4, ¿verdad? Y me predomina la arena, es decir, en esa muestra hay más material arenoso, pero los finos son plásticos, ¿ya? Son arcillosos. Entonces, por eso la siguiente sigla es C, una arena arcillosa, ¿ya? El SM, ¿cómo lo podríamos describirlo? S, que significa arena, quiere decir que ese suelo, esa muestra de suelo, está compuesta por más del 50% de arena. Pero los finos son limos, son arenosos. Entonces, su nombre sería arena limosa, ¿ya? Y así sucesivamente los demás materiales, ¿verdad? El SW significa de que es una arena bien graduada. Podría ser una arena de río, ¿verdad? Donde tenga partículas gruesas, partículas intermedias y partículas finas. El SP significa que es una arena mal graduada. En la clase anterior yo les ponía el ejemplo de la arena de mar. Si hiciéramos una granulometría de arena de mar, posiblemente solo 2 mallas utilicemos, ¿verdad? Porque casi todas las partículas son iguales. Entonces sería una arena mal graduada, ¿ya? Esta lámina simplemente se ha puesto para que usted empiece ya a relacionar que todo tipo de suelo o símbolo de suelo va a tener dos letras. Y ya les puse la descripción. Más adelante nos vamos a dar ya el tiempo para seguir complementando toda la información que aparece ahí en las siguientes tablas. Que ya aparecen ya límites líquidos, aparecen los coeficientes de uniformidad y de curvatura, que es lo últimamente que estuvimos hablando. Pero ahorita no me quiero meter en eso porque nos vamos a complicar. No sé si hasta acá hay alguna consulta o pregunta. Todo bien, Inge. Ok. Vamos ahora, entonces, a ver este sistema, el sistema unificado de clasificación de suelos. Esto rápidamente, esto fue propuesto, ¿verdad?, por un doctor, Arturo Casagrande, y de hecho por eso la copa para hacer los límites de plasticidad así se conoce, ¿verdad?, como la copa Casagrande, en honor a este señor. Luego, eso fue ya por 1940, y en 1952 realmente fue adoptado ya por
digamos, la parte técnica de los Estados Unidos, allá el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Y en la actualidad, ¿verdad?, se utiliza como la asignación ASTM, la de 2487. Esto, señores, es lo que se utiliza hoy en día en todo tipo de construcción en nuestro país, esta normativa, la ASTM de 2487, que también se le conoce como el Sistema Unificado de Clasificación de Suelo. Ahora bien, para poder clasificar un suelo, ¿verdad? Ya les dije de que se va a tomar en cuenta lo que es el ensayo de granulometría, ese ya lo tenemos en proceso. Los límites de consistencia, solo hemos tenido la clase, lo vamos a hacer en el laboratorio. Y por supuesto, ¿verdad?, vamos a obtener los parámetros de el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de curvatura, que salen por los ¿verdad?, los diámetros de 10, de 30 y de 60. Y luego también se va a tomar en cuenta el índice de plasticidad, IP. IP es igual al límite líquido menos el límite plástico. Eso hay que irse aprendiendo también, ¿verdad? Hay que manejarlo. Cuando digamos el índice de plasticidad, se refiere a la diferencia que hay entre el valor del límite líquido y el límite, digamos, plástico. Ok. Veamos. Ahora, este sistema de clasificación de suelos, pues prácticamente se dividen en tres, por así decirlo. Hay tres categorías principales. Ya lo expliqué, suelos gruesos, ¿verdad? Son suelos de agregado grueso y particularmente domina la grava y la arena. Los suelos finos son aquellos que están conformados por limos y arcillas, que sería el otro grupo, por así decirlo, o la otra categoría. Y al final tenemos también los suelos orgánicos, ¿verdad? ¿Sí? Suelos orgánicos. Y luego, ya de todos esos tres tipos principales o tres categorías principales, nacen ya subgrupos. Es decir, usted puede tener una grava con limo o una grava con arcilla, puede tener un limo con orgánico y empieza a mezclarse, por así decirlo, ¿verdad?, una categoría con otro o un grupo con otro. Entonces eso nos da 15 subgrupos, ¿verdad?, que son los básicos en la parte, digamos, de clasificación de los suelos, ¿verdad? Entonces al final vamos a tener 15 subgrupos, ¿verdad? Eso es lo que la norma, por así decirlo, ¿verdad?, considera importante en la parte de ingeniería civil. Ahora bien, como les decía, la norma principal para hacer este ensayo es la ASTM D2488. Ahora, quiero aclarar algo, ¿verdad? Esta es la normativa. Generalmente las normas dicen ASTM D2488 guión y aparece un número, ¿verdad? Puede ser 05, puede ser 11, puede ser 20, puede ser 22. Ese último número se refiere a lo que es el año, ¿ya?, de la normativa. Estas normas periódicamente están en proceso de revisión o de cambio, ¿verdad? Entonces, la última versión es la que prácticamente a nosotros nos interesa. Ahora, nosotros somos una institución educativa y la normativa la más reciente que nosotros tenemos acá es la ASTM D2488 del año 2011. Ya voy a ver si se la proyecto. A estas alturas, ¿verdad?, debería estar en juego ya la 2020, ¿sí? Entonces, ya en la práctica, en un proyecto real, empresas constructoras o supervisoras deberían de tener las normas actualizadas, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque como inspectores de campo que ustedes puedan trabajar, va a solicitar o va a tener que trabajar con la normativa más reciente. Entonces la designación es el número, es igual, ¿verdad? El número es igual, ASTM D2488. ¿Sí? Pero en la realidad, supóngase de que fuésemos a un proyecto y nos encontramos ahí con ASTM D2488-00, significa que esa normativa fue del año 2000.
¿ya? Si vamos a otro laboratorio y dice ASTM de 2488, pero es 2020, pues tiene 20 al final, entonces significa de que esa es la más actualizada, ¿verdad? Y por lo tanto a esa es lo que nos vamos a regir. Ya la 2000, a esta época, está desfasada, por así decirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Ya vamos a ver la normativa para que ustedes lo vean mejor. Ok. Bueno, luego venía este cuadrito, ¿verdad? Que ya lo expliqué, que se refiere a lo que es la parte, digamos, de los suelos, los nombres, ¿verdad? Pero ahora me interesa esto. La ASTM de, esta es otra normativa, fíjense bien, esta ya es sistema de clasificación de suelos, pero para carreteras. Y también está contemplado en la normativa ASTM, pero con este número de 3282. Aquí vamos a tener mucho cuidado. La AISTO es una normativa diferente a la ASTM. ¿Ya? La ASTM, acuérdense que es para pruebas y materiales, ¿verdad? De todo tipo. Pero la AISTO es exclusivamente para, digamos, aeropuertos y carreteras, ¿verdad? Del Cuerpo de Ejército de Estados Unidos. Sin embargo, en la ASTM también considera normativas para aeropuertos y carreteras, pero lo hace bajo la designación ASTM de 3282. En todo caso, estas normativas, las dos, tanto la AISTO como la ASTM, tienen una clasificación un poco diferente, ¿ya? Por ejemplo, aquí me dice que los suelos granulares o los suelos gruesos son aquellos que el 35% o menos pasa la malla número 200. Es decir, si usted tiene una muestra de suelo y lo pasa por la número 200, entonces, si menos del 35% pasa la 200, quiere decir que le va a quedar más retenido en la malla número 200, ¿verdad? El 65% significa de que es un suelo grueso o un suelo granular. Y suelo fino es aquella en el cual usted pone la malla número 200, pasa su material, pero ahora ¿qué sucede? Más del 35% pasa la malla número 200. ¿Verdad? O sea que le va a quedar una parte, digamos, más pequeña retenido en la 200. Entonces lo vamos a clasificar como un suelo fino. Este sistema de la AISTO, el suelo, por así decirlo, lo subdivide en 7 grupos. ¿Ya? 7 grupos. Acuérdense que la ASTM era 3 categorías. Aquí son 7 grupos. Y es bien sencillo. Aquí los designa por una letra y un número. A1, A2, A3, A4, hasta la 7. ¿Ya? Y dentro de estos grupos existen otros subgrupos, ¿verdad? O otras subdivisiones. Entonces, eso es bien interesante, ¿verdad? Y es fácil de entenderlo. Quiere decir que la ASTM llama a un suelo por su nombre, ¿ya? Arena limosa, arena arcillosa, grava bien graduada, grava mal graduada. Lo va a llamar por su nombre. Eso significa que estamos hablando bajo el sistema SUB, Sistema Unificado de Clasificación de Suelo. Pero ya cuando nos diga es un suelo A1, es un suelo A2, un suelo A7, significa que lo estamos clasificando ya para propósitos de carreteras o de aeropuertos. Y aquí ya son las letras, ¿verdad? Que predominan en esta normativa. También se utiliza otro parámetro, es una fórmula que se conoce como el índice de grupo. Pero en este índice de grupo siempre se considera la granulometría y los límites de consistencia. Entonces, fíjense qué interesante esto.
ya sea para la clasificación unificada de suelo o de la AISTO, siempre tenemos que hacer granulometría y siempre tenemos que hacer límites de consistencia. ¿Ya? Esos dos ensayos no los podemos evitar para clasificar un suelo según el proceso de laboratorio, porque también vamos a aprender a clasificar un suelo visual manual, ¿verdad? Con solo verlo y tocarlo vamos a decir qué tipo de suelo es. Pero para propósitos ingenieriles, pues lógicamente tenemos que apegarnos a lo que son los ensayos de laboratorio. Entonces, repito, siempre va a ser necesario hacer ensayos, ¿verdad?, de granulometría y también de límites de consistencia. Ahora bien, con respecto vamos a ver. Con respecto al índice de grupo, se representa por un IG. ¿Ya? Una I y un G. Ok. Este valor mide la calidad del suelo, ¿verdad?, como material para carreteras. Entonces, le va a dar un valor, un número. Y fíjense bien qué interesante. Si el índice de grupo o el IG, usted anótelo en su cuaderno, ¿verdad? Si tienen valores altos, entonces los suelos son de baja calidad para carreteras, ¿verdad? Eso significa ese símbolo de mayor que está ahí. Es decir, que estamos hablando ya de índices de grupos quizás de 20, de 30, ¿verdad? Entonces son suelos o números mayores o altos, entonces significa que son suelos de baja calidad para carreteras. Si estamos hablando de índice de grupos menores que 15, 12, 10, 8, eso significa de que los suelos son de alta calidad para carreteras. ¿Ya? De hecho, hay una frontera, ¿verdad? Y es el número 4. ¿Ya? El 4 puede ser como parámetro, eso va a depender de las especificaciones del proyecto, pero en términos generales, ¿verdad?, alguien puede decir, mire, utilicemos 4 como número de referencia, ¿verdad? Si es mayor que 4, digamos que son malos. Si es menor que 4, digamos que son buenos. Ya vamos a ver las razones que hay para eso. Entonces, lo que me interesa es que este índice de grupo nos va a dar un número, un valor. Y ese lo vamos a comparar con las especificaciones. Y entonces nosotros vamos a decir que si el suelo realmente, pues, es bueno o es malo para la parte, digamos, de carreteras. Aquí está un ejemplo bien sencillo. ¿Cómo se calcula el índice de grupo? ¿Verdad? Esto pueden anotarlo también en su cuaderno, ¿verdad?, o revisan luego la presentación. Y mire qué interesante es esto. El índice de grupo dice que es AF menos 35, todo eso multiplicado por 0.2 más 0.05 y eso multiplicado por el límite líquido menos 40. Todo eso le va a dar un número y vamos a ir respetando el orden, ¿verdad? Primero los números que están en paréntesis, después las divisiones, restas y al final pues sumas y restas. Más 0.01 por F menos 15 multiplicado por el IP menos 10. Ahora, ¿qué significa esas letras? Bueno, el F significa el porcentaje que pasa a la malla número 200, expresado como número entero. Por ejemplo, si en la granulometría el material pasa el 40%, entonces usted va a poner 40, ¿verdad? Ese sería su F, ¿sí? Menos 35 es una constante, el punto 2 es otra constante, punto 0.5 es otra constante, y ahí ahora va a tomar usted su límite líquido. ¿Cuánto le dio el límite líquido del ensayo? Va a ponerlo allí, menos 40 es otra constante, ¿verdad? Y el F, lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, uno aparece con mayúscula y el otro con minúscula, pero es el mismo F. Estamos hablando de
el porcentaje que pasa a la malla número 200. Y el IP significa el índice plástico, es decir, límite líquido menos límite plástico, menos 10. Al operar todo eso le va a dar un número, ¿verdad? Y ese número es el que nosotros vamos a comparar y vamos a buscar en una tabla que ya esté especificada. Todo esto lo vamos a hacer en clase, ¿verdad? En este momento solo es la parte teórica para que usted sepa cómo lo vamos a operar, por qué se debe de hacer, ¿verdad? Y cómo lo vamos a utilizar. Ok. Este valor, ¿verdad? Que va a resultar al operar esa gráfica, entonces se va a reportar como un número entero. Por ejemplo, si le da 3.2, usted va a poner 3. Si le da 3.8, entonces lo vamos a aproximar al número superior, ¿verdad? Que sería 4. No lo vamos a calcular en eso, ¿sí? Ahora, hay una normativa, si este número da negativo, ¿verdad? Que pueda que le dé menos 3 al operar la fórmula, la ecuación, entonces usted lo va a reportar siempre como 0. Esos son los aspectos que hay que tener cuidado al operar el índice de grupo. Repito, solamente es número entero y usted lo va a redondear. Por ejemplo, si le da 3.4, usted le va a dejar en 3. Pero si ya le da 3.7, 3.8, 3.9, entonces lo puede aproximar a 4. Número entero. Pero si al operarlo tiene un número negativo, ¿verdad? Si le da un número negativo, al operar la fórmula, ¿verdad? Que vimos anteriormente, entonces lo que va a hacer ahora es mejor considerarlo como 0. Si el suelo no es plástico, es decir, si es un suelo arenoso, entonces no vamos a tener límite líquido, porque no se puede hacer en las arenas, ni tampoco vamos a tener índice de grupo, ¿verdad? Porque en los dos necesitamos, pues, lógicamente, que el suelo sea plástico. Entonces, aquí está más sencillo, ¿verdad? Estamos hablando que es un material arenoso. De entrada vamos a saber que no va a tener límite líquido y que tampoco va a tener límite plástico, ¿verdad? Mi índice de grupo ya cuando estoy calculando esa parte. Ahora bien, cada uno de estos tipos, ¿verdad? Repito, aparece ya ahí los 7 grupos principales según la AISO, ¿verdad? A1, A2, A3, ya lo que yo les había mencionado anteriormente. Vale. Ahora bien, dentro de esos grupos principales hay subdivisiones. Y entonces lo que se va a hacer es agregar en paréntesis el número que usted determinó al calcular la ecuación del índice de grupo. Por ejemplo, si usted tiene un suelo A4 y el índice de grupo le da 8, entonces lo que va a hacer es colocar el 8 en paréntesis. Y ese suelo va a ser A48. ¿Sí? Así de sencillo. Hay una tabla, ya la vamos a ver más adelante. Si el otro grupo sería A7, guión 5, por ejemplo, ya vamos a ver de dónde sale eso, y usted calcula el índice de grupo y le da 12, entonces entre paréntesis va a poner el 12. En esta normativa de la AISTO, el índice de grupo usted lo va a agregar como un número entero entre paréntesis al final de cada grupo o de cada subgrupo. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? Para evitarnos, digamos, situaciones ahí de que nos vayamos a confundir con respecto a eso. Por ejemplo, aquí empezamos ya a qué se refiere el A1, el A2. El A1, por ejemplo, son mezclas bien graduadas de grava, ¿verdad? Estamos hablando de materiales gruesos, compuestas de fragmentos de piedra, grava, arena,
y ligeramente plásticos, ¿verdad? Es decir, ligeramente plásticos quiere decir que no tiene mucho material plástico, es poquito lo que tiene. Se incluye también aquellas mezclas bien graduadas que no tienen material ligante. El A2 son mezclas mal proporcionadas de grava, de arena, de limo y de arcilla y tienen materiales finos. Limo y arcilla, ¿verdad?, que predominan en eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, casi hay una relación con el azul, porque el primer grupo que teníamos ahí en el azul sería una GW, una grava bien graduada. En la AISTO sería A1, ¿verdad? Mezclas bien graduadas o gravas bien graduadas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos los otros tipos de suelo, ¿verdad?, que también pues los podemos nosotros clasificar. Mire, A3, arena fina de playa, arena poco o nada de material fino con limo y arcilla. Además, mezclas de arena mal graduadas con cantidades limitadas. El A4, suelos limosos sin plasticidad o poco plástico, en los cuales el 75% o más pasa el tamiz número 200. Aquí juega un papel bien importante lo que es la granulometría, ¿verdad? Nosotros que estamos haciendo estos ensayos, particularmente tenemos que prestarle atención cuánto es el porcentaje que pasa a la 200, porque eso a cada rato lo vamos a estar consultando. ¿Cuánto es el porcentaje que pasa a la número 4? ¿Verdad? Otro dato interesante que tenemos que estar monitoreando a la hora pues, de hacer, digamos, nuestro ensayo. Tenemos también los otros materiales, ¿verdad? Con la otra subgrupos, perdón. El A5, ¿verdad? El A6, y al final también tenemos el A7. ¿Sí? Son los 7 grupos, por así decirlo, principales que nos da la normativa. Si usted se da cuenta, aquí el A7 son suelos arcillosos y dice que son semejantes, es decir, se parecen, ¿verdad?, pero no son iguales al grupo A6, pero si ya llevan límite líquido altos, entonces van a tender como los del grupo A5. ¿Cómo vamos a aplicar todo esto? Yo sé que hasta este momento quizás este procedimiento es un poquito más tedioso, ¿verdad?, más confuso, pero para eso vamos a utilizar esta tabla. Este es según la AISTO. Entonces, fíjense bien, en la parte superior dice clasificación general, en la primera columna, y en la segunda fila dice grupos. Y ahí aparece, ¿verdad?, A1, perdón, A-1, luego está A-3, luego el A-2, A-4, A-5, A-6 y al final A-7, ¿verdad? Son los 7 grupos que hemos visto. Ahora bien, dentro del A1 hay 2 subgrupos, el A1A y el A1B. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para determinar cuál es cuál? Bueno, ahí tenemos que ya tener algunos parámetros que tenemos que estar consultando periódicamente con los ensayos que hemos hecho de laboratorio. Por ejemplo, tenemos un suelo y hicimos los ensayos de granulometría y de límite y de plasticidad. Entonces veamos lo siguiente. Si la malla número 10 pasa el 50% como máximo, ¿verdad? Es decir, cuando usted hizo el ensayo de la granulometría, se da cuenta de que la malla número 10 pasa más del 50%, es decir, es lo máximo que lo que pasa, 50%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si ese material pasa al 70%, por así decirlo? La número 10. Fíjense bien, entonces ya no sería un A1A, podría ser ya un A1B, porque la A1B no tiene requisitos, ¿verdad? Entonces, si usted tiene la granulometría y mira la malla número 10, y por ejemplo la malla número 10 dice pasa el 40%, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Porque lo máximo sería 50, ¿ya? Ahora, si ya tenemos 60, 70, eso ya
se pasa al otro subgrupo. Veamos la malla número 40. Ahí dice 30% máximo. Es decir, ahí puede haber 5, 10, 15, 20, hasta 30% máximo. Si pasa más, fíjense bien, de 30%, entonces hay una limitante, ¿verdad? Ahora, para que sea A1B, tiene que ser 50% máximo. Entonces, aquí simplemente es ir comparando los datos del ensayo que usted ha hecho de granometría con esta tabla, ¿verdad? Y lo mismo en la malla número 200. 15% máximo, ¿verdad? A1A. Luego nos vamos a ir, mire, a los límites, el material que pasa a la número 40, y ahí no me pide requisitos de límites. Es decir, es arenoso, ¿verdad? Y el índice de plasticidad dice que puede ser 6 máximo. Y el índice de grupo, como es arenoso, no tiene plástico, entonces es 0. Entonces ya ahora yo voy a ir viendo en qué casilla me cumplen los requisitos del suelo que yo he ensayado. Entonces dentro del grupo A1 tenemos dos subgrupos, A1A o A1B, ¿verdad? Y va a depender de esos requisitos que hemos analizado. Veamos, por ejemplo, el A27. Fíjense bien, el A3 solamente es un grupo, nada más. Ese no tiene su clasificación. Igual que el 4, 5 y el 6. O sea, ahí no hay subgrupos. Pero en el A2, ¿qué sucede? Ahí tenemos 4 subgrupos. ¿Ya? Veamos el A27. El A27 me dice de que la número 200 tiene que pasar 35% máximo. Entonces, si yo mi granometría tiene 20, tiene 15, tiene 30, no hay ningún problema. Caería dentro de ese grupo, ¿ya? Porque es 35% máximo. Luego me voy al límite líquido y ahí me dice que el límite líquido es 41 mínimo. O sea que si yo tengo que el límite líquido me dio 42, 60, 70, no hay ningún problema. Caería en ese grupo. Pero si tengo límites líquidos menores de 41, entonces ya no me cae en ese grupo. Tengo que ir a buscar en qué otro subgrupo me va a caer. El índice de plasticidad tiene que ser 11 mínimo, ¿verdad? 11 mínimo, o sea, puede ser 15, puede ser 20, no hay ningún problema. Y el índice de grupo dice 4 máximo. 0, 1, 2, 3 estaría perfecto. Ya 5, 6 ya se me sale de ese requisito. Si me cumple todos esos requisitos, entonces yo puedo decir que el suelo es un A-2-7. Y entre paréntesis le voy a poner el índice de grupo. ¿Ya? Entonces sé que es un poquito complicado aquí en clase, ¿verdad? Pero vamos a ver si podemos, si ustedes pueden darle secuencia a un ejemplo considerando estos datos. Si quieren, anoten estos datos en su cuaderno, por favor, para que lo tengan a la mano y no estemos pasando las diapositivas. Mientras tanto, voy a pasar asistencia. Me dicen, por favor, ahí si están presentes o no. Vamos a ver. Sánchez Juárez, ¿puede hacer ahí su micrófono? ¿Me avisa o me levanta la mano? Presente. Melara Vázquez. Presente. Okay. Cerón Ezequiel. Ramírez Martínez. Carlos Alfredo. Presente. Wilfredo Ernesto González. Presente, Inge. Mónica Irene Alfaro. Presente. Jocelyn Josué. Presente. López Sánchez Alexis. Presente. Santos Vázquez Kevin. Oscar Eliseo Amaya. Solís García. Brian. Presente. Presente. Gerson
Anderson Morán. Presente. Urias Cruz. Astrid. Presente. Sí. Vamos a ver. Roberto Antonio Pérez. Edgar Leonel Miranda. Carlos David Lozano. Presente. Okay. Romero Guillén. Presente. Elvin Alexis. Presente. Ernesto Antonio Asensio. Presente. Bien. Priscila Saraí. Presente. José Fernando Andrade. Carlos José Ábrego. Presente. Eric Fernando Alvarenga. Presente. Víctor Fernando. Hugo Ernesto Cepeda. Presente, ingeniero. Okay. Brian Alexis. Valle Mejía. Daisy. Presente. Miguel Antonio Landaverde. Presente. Jonathan Sánchez Zavala. Jonathan Ulises Martínez. Presente. Abraham Hernández González. Presente. José Daniel Laldo Díaz. Presente. Y Julio Antonio Cornejo. Ok. Bien. Entonces veamos este ejemplo. Me están dando los datos, ¿verdad?, de este suelo. Ya se llevaron a los ensayos de granometría y los límites. Y ahí está, ¿verdad? Límite líquido 35%. Índice plástico 9. Grava, me dice que el 35.6 es de grava. Arena el 49.5 y lo fino 14.9. Entonces, con esa información, vamos a empezar a considerar algunos datos. Para la clasificación de suelos. Esta tablita está un poquito gris porque es una copia, ¿verdad? Pero me interesa nada más para que usted vaya viendo cómo salen los datos, ¿verdad? Este es para el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Ok, permítame, lo voy a tomar nota de esto. Víctor Fernando, sí. Falla, aquí va. Vean, en esta carta de clasificación de suelos se menciona lo siguiente. Veamos las primeras filas. Ahí tenemos cuando es un suelo grueso, ¿verdad? Entonces, me está diciendo que si más del 50% es retenido en el número 200, ¿verdad? Si más del 50% es retenido también en la malla número 4. Fíjense bien las mallas principales que se utilizan, que es la número 200 y la número 4. Entonces aprendámonos esto. Fíjense bien. Usted tiene una muestra de suelo. Si esa muestra de suelo, usted la pasa por la malla número 4 y observa que más de la mitad le queda retenido en la 4, significa de que ese suelo contiene grava. Es un suelo gravoso. ¿Ya? Si usted tiene una muestra de suelo y lo pasa por la número 200,
y observa que más del 50% pasa a la 200, entonces usted va a decir que es un suelo fino. Esto hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? Luego viene ya los coeficientes. Yo sé que en este momento no hemos calculado coeficientes acá en los ensayos, pero aquí aparecen ya algunos datos. Por ejemplo, si usted tiene un coeficiente de uniformidad de 4 y el de curvatura anda entre 1 y 3, eso significa que es una grava bien graduada. O sea que esta tablita, fíjense bien, nos va a ir indicando cómo son, ¿verdad? Los requisitos que debe de cumplir para saber qué tipo de suelo es. ¿Ya? En nuestro caso, fíjense bien, dice de que la grava es 35.6%. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que la número 4 pasó más del 50%, ¿cierto? Porque solo retuvo 35.6%. Entonces, este suelo que nosotros tenemos, que estamos trabajando o analizando, quiere decir que es un suelo fino. ¿Ya? Es un suelo fino, porque pasó más del 50% la número 4. Ahora, con respecto a los límites, vamos a ver los límites. Fíjense bien. El ensayo dice de que tenía un límite líquido de 35 y un índice de plasticidad de 9. ¿Ya? Entonces, nos vamos a venir a buscar aquí abajo, donde aparezca valores de límites, ya sea los límites de consistencia, ¿ya? Y también nos vamos a venir para ir buscando los valores de granulometría, ¿sí? Por ejemplo, este suelo dice de que tiene arena del 49.5% y los finos dice de que son 14.9%, es decir, los finos se refiere a las partículas que pueden contener o no plasticidad, ¿verdad? Porque son suelos altamente pequeñitos. Entonces, pero en este caso solo tiene el 14.9. Es decir, es un suelo menor, ¿verdad?, que el 50% que pasa a la 200. ¿Ya? Entonces, estaríamos hablando que predomina la arena, ¿verdad? Porque la arena casi tiene, la arena y la grava, porque la grava tiene 35.6, la arena tiene 49.5, ¿ya? Y los finos 14.9. Entonces, en estas tablas podemos nosotros ir ploteando, ir buscando si cumple o no los parámetros. Esta es una tabla. Hay varias tablas. Vamos a ver otra. Tal vez sea en lo personal más sencilla para mí. Vamos a ver esto. Fíjense bien. Esta tabla es más práctica y podemos aplicarla de la siguiente manera. Vale, en nuestro ejemplo, fíjense bien, el límite líquido tenía 35%. Veámoslo aquí. Aparece LL menor que 50 y LL abajo mayor o igual que 50. Entonces, como nuestro límite líquido es 35%, quiere decir que es un límite líquido menor del 50. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ok, vaya, quiero que con un lápiz o una reglita vayan siguiendo esos datos o en la pantalla vayan viendo la ruta que esto lleva, ¿verdad? Porque eso es bien importante ya a la hora de, digamos, estarlo analizando y estarlo trabajando. Entonces, en este momento, estamos diciendo de que tenemos un límite líquido menor que el 50%, ¿ya?
Ok. Otro dato que tenemos, que se nos dio en la información, dice de que es IP igual a 9. ¿Sí? IP igual que 9. O sea, estamos hablando de un índice plástico. Ahí aparece después del límite líquido menor que 50 si es inorgánico o es orgánico. El suelo de nosotros no es orgánico, ¿verdad? Porque estamos hablando de que tenía grava, tenía arena y tiene fino. Entonces estamos hablando que es un suelo inorgánico. Entonces nos vamos a ir con la flechita para arriba. Y ahora vamos a ir a buscar el índice plástico. En esta simbología aparece como PI, ¿verdad? PI, no sé si lo alcanzan a ver, que quiere decir también índice plástico. Ahí aparece en la parte de arriba PI mayor que 7. Luego dice PI entre 4 y 7, menor que 4 y menor que 7. Y el PI menor que 4, ¿verdad? Entonces, como nosotros tenemos un índice plástico de 9, lógicamente nos vamos a ir hacia arriba, ¿ya? Quiere decir de que va a ser un PI mayor que 7, porque el de nosotros es 9. Entonces ya llevamos esa ruta, ¿verdad? Límite líquido menor que 50 para arriba, inorgánico para arriba, y eso nos está dando ya un símbolo, fíjense bien, de un CL. ¿Qué era el C y qué era el L? ¿Se recuerdan? LL era límite de líquido, creo, algo así. Ajá, el CL. En la tablita que les dije que copiaran, la C significaba clay en inglés y era arcilla, ¿sí? Arcilla. Arcilla. Y el L significaba también que era limo, ¿verdad? O sea que ahí nos está dando un posible símbolo, CL, o sea, podría ser una arcilla o con limo, ¿ya? Pero sigamos analizándolo, fíjense bien. Luego dice, menor que 30, que pasa a la 200. ¿Cuánto pasa de nosotros lo fino? 14.9. Entonces estaríamos también en la flechita superior de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Porque nuestro fino son 14.9. Entonces, si es menor que pasa a la número 200, entonces nos vamos siempre para arriba. Ahora ahí nos pregunta, ¿es menor que el 15%? Sí, ¿verdad? Porque nosotros tenemos 14.9, es decir, por punto 1. Y ahí nos manda ya de una sola vez, miren, al nombre del grupo, que en este caso sería una, digamos, arcilla con limo. ¿Ya? Eso quiere decir. Entonces, el suelo de nosotros, fíjense bien, predominan las arenas porque el 35.6% es grava, ¿verdad? Pero lo que más predomina es el 49.5%. Y los finos son arcillosos. Entonces, perfectamente podríamos decir que es una arena arcillosa. De esa forma vamos a ir utilizando estos datos, esta tabla, ¿ya? Para ir viendo los diferentes tipos de suelo que hay. Entonces, simplemente lo que hacemos es hacer el límite líquido, el límite plástico, y con esos valores empezamos a buscar, a plotear en esta gráfica, ¿verdad? Para determinar qué tipo de suelo es, ¿ya? Con respecto al suelo de unificación de suelo clasificado. Y hay todos los tipos de suelos, aquí están. Estoy hablando, lógicamente, ¿verdad?, del sistema unificado de clasificación de suelos. Esto, igualmente, nos vamos a tomar el tiempo, ¿verdad?, en las clases de laboratorio, y con los datos que tengamos vamos a hacer un ensayo y lo vamos a ver. Ahora bien, existe esta otra tablita que es quizás un poco más práctica, porque nos da un valor más rápido de cómo poder nosotros clasificar un suelo, ¿ya? Esto solamente es para los suelos finos, ¿sí? Entonces, fíjense bien. En nuestro caso, tomamos los valores, ¿verdad? Y decíamos que el índice plástico, bueno, esta tabla se maneja de la siguiente manera. Esto ya es según la norma.
Es decir, esto usted no lo va a andar dibujando, simplemente lo va a tener a la mano porque ya está normalizado. Aparece una gráfica en el eje de las Y, va el índice plástico y en el eje de las X se coloca el límite líquido. Eso es lo que vamos a ir a buscar. Aparecen unas zonas y ahí nos dicen qué tipo de suelo es. Algunas veces pueden tener doble símbolo, ¿verdad? Ya vamos a explicar esa parte más adelante. Pero para el caso de nosotros, veamos lo más sencillo. Fíjense bien. El índice plástico que nosotros estamos ploteando era 9. Entonces usted se va a ir en el eje de la Y va a buscar ese valor 9. Una vez lo tenga, usted lo va a proyectar, ¿verdad?, hacia la gráfica en sentido derecho. Y va a plotear en el eje de las X el límite líquido, ¿verdad? El límite líquido, que en nuestro caso era 35. ¿Sí? Entonces, lo proyecta y donde se intersecta, ahí le da un nombre. Miren, ML. Entonces, el M y el L estábamos diciendo de que eran suelos limosos, ¿verdad? ¿Sí? O limos. Entonces, miren, le está dando una aproximación para los suelos finos. Quiere decir de que su material con esas características de grava, de arena, de limos y de límites, le está diciendo que el segundo símbolo puede ser un L, ¿verdad? O un C. En este caso, arribita, si usted se da cuenta, aparece un CL o EL, ¿verdad? Entonces, aquí ya depende ya de la experiencia de la persona que está clasificando qué símbolo le va a dejar en lo fino. Podría ser una arena, ¿verdad?, limosa, o pues, y eso nos estaría dando la tablita esta. Entonces, esta es una forma más fácil como poder tener una idea más rápida de cómo clasificar un suelo con respecto a lo fino. Esto es exclusivamente para lo fino. Ya con esta información, usted ahora, ¿verdad?, perfectamente puede venirse a esta gráfica, ¿ya? Porque estas son más precisas, ¿ya? Esta gráfica es más precisa. Entonces, la recomendación sería, en mi caso, sería que primeramente usted se vaya por esta gráfica, ¿sí?, para lo fino, y una vez tenga una idea que por dónde va a andar su grupo, ahora se venga a utilizar ya la siguiente gráfica, ¿verdad?, o todas las gráficas que aparecen. ¿Sí? Es una manera bien sencilla como poder, digamos, clasificar. Entonces, fíjense bien, volviendo ya al ejemplo, decíamos de que en esta parte, siguiendo, ¿verdad?, esta gráfica que nosotros estamos viendo anteriormente, ya depurando, digamos, con toda la información analizada, podemos determinar que predomina la arena, ¿verdad?, porque tiene 49.5%. O sea, este suelo tiene 35.6 de grava, 49.5 de arena y 14.9 de fino. De esos tres grupos, el mayor es arena. Entonces ya tenemos el primer símbolo, que es S, sand, ¿verdad?, de arena. Usted lo va a poner aparte, si quiere lo pone aparte, ¿verdad?, porque ya va a tener el primer símbolo, ¿sí?, del agregado grueso. Ahora nos vamos con el agregado fino. En el agregado fino, igualmente, hicimos el análisis allá en la gráfica que aparecen, y esta es otra gráfica que también nos puede ayudar, ¿verdad? Porque aquí se menciona, si el porcentaje es mayor del 12% de fino, entonces nos vamos a venir acá. En nuestro caso tiene 14.9, entonces lógicamente es mayor que el 12%. Luego, vamos a ver si es un ML, si es un limo, ¿verdad?, si es una arcilla, o qué tipo de suelo es. Entonces, ahora vamos a empezar de derecha a
izquierda. Ojo con eso, esto es bien importante. Vamos a empezar de izquierda a derecha para identificar lo fino. Fíjense bien, 14.9% pasa a lo fino. Entonces aquí dice, esto es mayor que el 12% de fino. Si es correcto, entonces ya nos vamos a esta gráfica. Esta gráfica, para que no se confundan, sale de esto mismo, ¿verdad? De estas que están acá, ¿verdad? Lo único que ya está aumentada y más depurada para que usted lo entienda mejor. Pero de aquí mismo sale, ¿ya? Ok. Entonces, plotea primeramente este valor y luego se viene de derecha a izquierda y empieza a analizar. Por ejemplo, dice, menor, la primera que aparece dice, menor del 15% de grava. Fíjense bien cuántos nosotros tenemos. Tenemos 35.6% de grava. Entonces no es menor que 15, ¿verdad? 36 no es menor que 15. Descartamos ese grupo. Veamos el siguiente. Dice, la grava, miren, la grava es mayor o igual que el 15%. Sí, ¿verdad? Porque nosotros tenemos 35.6. Lógicamente, ¿verdad? Es mayor que el 15%. Y así sucesivamente las otras. Ustedes tienen que ir analizando. Pero entonces, ya con ese dato, usted ya se viene y mira qué símbolo es. Le está dando dos alternativas, un SM o un ML. Pero como anteriormente ya habíamos dicho de que predomina la arena, entonces saca el S, ¿verdad? Yo le dije que lo pusiera aparte. Y los finos ahora son limosos, o sea, M. Quiere decir de que este material se va a clasificar como una arena limosa con grava, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene 35.6%. Y ahí ya tenemos la clasificación según el sistema unificado de suelos. Bien, este es un ejemplo de cómo hacerlo, ¿verdad? Quizás hayan quedado algunas cosas vacías. Todo esto, repito, nos vamos a tomar el tiempo para hacerlo en el laboratorio. Es más, estaba pensando hacer una clase en el laboratorio para hacer esto, ¿verdad? Es decir, vamos a venir quizás después de vacación a tomarnos el tiempo para plotear todos los datos que nosotros tengamos y nos quede claro. Yo sé que es un poquito tedioso y particularmente por este medio, ahora no se nos facilita mucho el hacerlo con más detalle, pero en términos generales espero que se comprenda y se entienda. Este es, fíjense bien, por el sur, ¿ya? Y finalmente, bueno, no sé si hay algunas dudas hasta acá. No, Inge, pero sería bueno que lo hiciéramos ahí en práctica para entenderle mejor. Correcto, nos vamos a tomar ese tiempo, allá, desde ya se lo estoy diciendo, porque yo sé que es un poquito tedioso, pero es bien fácil, o sea, la ruta es larga, por así decirlo, pero no es donde complicarse. Muy bien, veamos la otra lámina. Fíjense bien, con respecto al otro suelo, vamos a empezar a plotear. Ese es quizás lo más complicado que yo veo acá, ¿verdad? Que al inicio uno no se ubica, entonces lo más recomendable es empezar columna por columna, ir analizando todos los parámetros, a ver si el suelo, a dónde el suelo cumple todos los requisitos que hay. Veamos el A1 solo para que usted tenga una idea, ¿sí? Fíjese bien, en el A1 nos vamos a ir al subgrupo A1A y lógicamente no tenemos datos, ¿verdad?, de cuánto pasó la agrometría, la número 40 ni la 10, pero sí tenemos la 200. Entonces aquí nos dice 15% máximo. Sí, ¿verdad? Lo cumple, porque el de nosotros fue 14 puntos. ¿O cuánto fue lo que pasó a la 200? No me confundí. Ah, no, 35%, ¿verdad? ¿O cuánto pasó la 200? 35.
14.9, ¿verdad? ¿Sí? 14.9 pasó la 200, que son los finos. Entonces, en este caso, fíjense bien, en el A1A dice 15 máximo, o sea, estaríamos bien, ¿verdad? Lo acepta. Luego dice índice de plasticidad 6 máximo. Y nosotros tenemos un índice plástico de 9. Entonces, con solo eso ya no cumple ese subgrupo. Nos vamos a ir al otro subgrupo y así sucesivamente. Al final vamos a llegar al grupo A2A, ¿verdad? A2.4, ese es el subgrupo. Y veámoslo. Dice 35% máximo, que pasa a la 200. Lo cumple porque nosotros fue 14.9, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Sí? 14.9 es menor que 35 y aquí nos acepta hasta 35 máximo. Luego nos dice límite líquido 40 máximo. ¿Sí? El límite líquido de nosotros fue de ¿cuánto? 35 parece. Sí, 35. 35, correcto. Entonces, mire, nos está aceptando hasta 40. Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Cumple esa parte, lo cumple, ¿ya? Luego dice el índice plástico, el IP9, y aquí nos dice 10 máximo, ¿verdad? 10 máximo. Y en este caso, pues, el índice de grupo, ¿verdad? Que es evaluar la fórmula, habría que, vamos a ver, permítanme, vamos a recordar la fórmula. Esta fórmula, fíjense bien, aquí dice el porcentaje que pasa a la 200, el límite líquido. Al evaluarla, todo esto nos va a dar un número negativo con los datos. Usted lo puede plotearlo, ¿verdad? Lo puede hacerlo ahí. Entonces, por eso decía de que se pone 0, ¿verdad? Cuando da un número negativo. Entonces, ya en la gráfica, igualmente, ¿verdad? Vamos a ponerle un valor, por así decirlo, de 0. ¿Ya? Entonces, según ya la AISTO, podemos decir que la clasificación es A2.4, ¿verdad? Guión 0, porque al evaluar la fórmula del índice de grupo, pues prácticamente, ¿verdad? Nos da 0, nos da un número negativo, entonces es 0. Y entonces ya tenemos aquí la clasificación de este suelo por la normativa de la ASTM y de la AISTO. En lo personal, para mí es más fácil de la AISTO, ¿verdad? Porque simplemente tiene menos requisitos, por así decirlo. Solamente ir buscando en qué columna coinciden los datos que hemos obtenido de los ensayos de laboratorio. Ok, ¿preguntas hasta acá? Por mi parte no, ingeniero, solo que sí, este está más fácil. Correcto, esto es más sencillo, ¿verdad? El de la carretera es más sencillo. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Finalmente, quiero compartirles, vamos a ver, quiero ver si lo tengo por acá, permítanme. La normativa de la ASTM. Y nosotros tenemos que trabajar, debemos de trabajar con esto, ¿verdad? No es válido, fíjense bien, no lo puedo, no lo tengo, vamos a ver. Sí, no lo tengo. Debemos de trabajar con las normativas de la ASTM, porque ahí, ¿verdad? Nadie nos va a decir, nos va a contradecir si nosotros estamos siguiendo, por así decirlo, esa metodología, ¿verdad? Tiene que ser en base a las normas de la ASTM. Voy a revisar, sinceramente, no sé si ya
ya Luis subió esta norma, yo le dije que me subiera todos estos materiales. Y esta semana arreglamos esta situación, ¿verdad? Que yo les expliqué. Sí, pero no la tengo en PDF, no puedo hacerlo. En todo caso, esta semana yo les daría la normativa, la vamos a tener lista, voy a revisar toda la información que ustedes tienen pendiente, que tienen subida en la plataforma, ¿verdad? Si no la tienen se la voy a subir. Revisen por favor el material que está con respecto a clasificación de suelos. Bueno, a estas alturas son 3 temas que tenemos que manejar: la granulometría, los límites de consistencia y eso nos va a servir para hacer la clasificación de suelos, ¿verdad? Y repito, nos vamos a tomar el tiempo después de vacación, una clase teórica para explicar bien todo este proceso de clasificar el suelo con los datos que vamos a obtener del laboratorio. ¿Ok? Bien, si no hay más preguntas, nos quedamos entonces hasta acá, ¿verdad? Y nos vemos ya en las prácticas del laboratorio el miércoles. Ingeniero, fíjese que en la lista yo no escuché mi nombre. ¿Cuál es su apellido? Dígame. Membreño Lozano. Y no ha venido, como no, si aquí lo mencioné, Karen Stephanie. No escuché entonces. Perdón, pero usted va, Karen Stephanie. Sí. Ok, sí, aquí está. Ok. Bien, entonces nos quedamos aquí hasta en esta clase, ¿verdad? Y nos vemos allá en las prácticas de laboratorio. Que pasen un buen día entonces. Nos vemos, Inge. Gracias, Nos vemos el miércoles. Sí,